Bienvenidos, queridos televidentes, a este nuevo segmento de entrevistas. El día de hoy nos encontramos con Juan Arias, analista político y ex candidato a la alcaldía de Ibarra. Bienvenido, Juan. Maya, muchas gracias. Saludar a la audiencia de este espacio y nuevamente agradecerte por invitarme a comentar sobre lo que pasa en el país. Bueno, Juan, hablemos acerca del aumento del IVA en el país. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, yo creo que esta acción es parte de una agenda que tiene el gobierno central, donde no reconoce que hay una sociedad en crisis, donde no reconoce, peor aún, entiende que tenemos una recesión económica agudizada con la pandemia, con las medidas que se han tomado desde el gobierno de Moreno, Lasso, las medidas que ha tomado el presidente, no están resolviendo la crisis que tienen principalmente los sectores más pobres. Tienes 2 billones de personas en extrema pobreza, en el mejor de los casos comen una vez al día o pasando un día, 5 millones de personas que de igual forma están en la pobreza, y tienes 7 de cada 10 ecuatorianos que no trabajan o no tienen un empleo formal. Este escenario que te plantea el IVA es un impuesto regresivo porque es injusto y le hace más pobre a la gente que menos tiene, porque si invertías una familia $30, $40 para comprar insumos, para pasar su semana, hoy invertirán $45, $50. Eso en definitiva te hace más pobre, te ralentiza el consumo y es un cóctel nefasto, más aún en la crisis de seguridad que tenemos, donde la pobreza es el problema estructural. Juan, ¿cuáles son las consecuencias puntuales de este aumento en el país? Mira, la consecuencia es más desempleo, la economía se va a seguir ralentizando. Es una farsa decir que ese dinero servirá para las Fuerzas Armadas, para la policía. Si bien es cierto, hay que entregarle las condiciones para que nos ayuden a combatir esta etapa de violencia sistémica terrible que vive el país. No se está atacando las causas estructurales, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que busca esta medida es priorizar el pago de deuda, porque el gobierno central tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te dice: vamos a seguir cargándoles impuestos que le golpearán a la gente más pobre, a las clases medias. Por otro lado, van a seguir despidiendo gente en el sector público, que es un gran dinamizador de la economía. Y tercero, no están asignando recursos a los GATS, es decir, están contrayendo aún más ya el peso económico que teníamos, y peor aún, esto no va a resolver el déficit fiscal que tiene el país. Entonces, me parece que son medidas bastante absurdas. Históricamente estas recetas del Fondo Monetario Internacional no han funcionado en Latinoamérica y pues no creo que Ecuador sea la excepción, sino más bien vamos a continuar en esa espiral de crisis social y de un rompimiento, de un tejido social de una sociedad que ya venía golpeada por diferentes factores. Juan, ¿cuáles crees que son las consecuencias políticas tras esta crisis económica? Bueno, creo que estamos también, o debemos entender que estamos en un año electoral. En 2 semanas tenemos la consulta popular, una consulta que no resuelve nada. 3 acciones concretas que tendría la consulta: medir la popularidad del presidente, quieren tomarse el tema de lo que significa esta precarización laboral con el trabajo por horas, y tercero, pues los arbitrajes internacionales únicamente benefician a las transnacionales que han contaminado ríos, la selva, nuestros páramos, y no le responden a la gente, ¿no? Entonces, a nivel político tú tendrás mayor confrontación social, porque la crisis no va a cambiar con lo que está haciendo el presidente. Ayer veía en una entrevista y me parece interesante reflexionar, Noboa quizás termine como Lasso. Lasso, si tú recordarás, y la gente que nos escucha, empezó muy bien con la vacunación. Estamos en una etapa muy compleja y ese fue su gran arranque como en su mandato, y después viste en lo que terminó. Se llamó una muerte cruzada, las corruptelas, la recesión económica, la inoperancia, donde no se puso ni un poste público, no se puso con un Lasso. Y hoy tienes a un presidente como Noboa, ¿no?, que está dedicado a bailar, se viste de G.I. Joe y no le responde a la sociedad con los problemas que tenemos. Entonces, ese desgaste les va a seguir pasando factura. ¿Crees que esta medida fue adecuada de parte del gobierno? No, como te digo, el gobierno tiene un interés y es pagar al Fondo Monetario Internacional, y esa es parte de la historia de Latinoamérica. Invito a que revisemos lo que ha significado esta lógica de precarización y sobre todo esta intervención
en las decisiones de política económica de los países que ha tenido el Fondo Monetario Internacional. Si queremos ver los ejemplos cercanos, lo que pasó en España, en Chipre, en Italia, en Grecia, en torno a lo que fue la crisis del 2008. O sea, precarización, y al final los europeos han entendido que esta precarización les significó el momento que llegó la pandemia, tener un Estado, tener política pública que no estaba en las óptimas condiciones para resistir la crisis. Sistemas de salud rotos, lo mismo el tema de educación, lo que significa el acceso a crédito. Eso en Europa. Ahora, imagínate en Latinoamérica, que tenemos condiciones precarias, como decía al inicio, la pobreza. Todo eso pues es un cóctel que no va a resistir y seguirá rompiéndose el tejido social en el Ecuador. Según tu análisis personal, ¿cuáles hubieran sido unas medidas más viables para esta problemática? Mira, primero creo que el presidente debe entender que la crisis social o toda la crisis que vive el país no se resuelve únicamente con policías y militares en las calles. Hay que construir y recuperar una institucionalidad que en el país en este momento no existe, porque tienes ahí pues grupos políticos de izquierdas, de derechas, dedicados a pactar, que eso también hay que decirle a la ciudadanía, ¿no? Revolución Ciudadana, ADN y Partido Social Cristiano dedicados a pactar en la Asamblea para aprobar estas leyes regresivas para los ecuatorianos, supuesta ley de reactivación económica, el tema de la privatización del sector eléctrico, ¿no? Y esta famosa ley del turismo, y eso al final no le está resolviendo a la gente los problemas. Es un pacto entre ellos y la gente sigue complicada. Entonces, ahí yo creo que se necesita entender lo que puede ser la economía popular y solidaria. Hay que darle acceso a la gente a financiamiento, a crédito. La inclusión financiera es vital para recuperar el dinamismo de la economía nacional. Vemos como la pandemia dejó complicadas el acceso a crédito por estar en la central de riesgos. En Imbabura, si nos ponemos a pensar, hay que recuperar Yachay. Yachay es la economía del conocimiento. Los países que están desarrollándose, Singapur, el ejemplo que tienes tú con Corea del Sur. Si te quedas aquí cerca, Colombia tiene un desarrollo interesante en algunas ciudades como Medellín en torno a la economía del conocimiento. Es ahí donde necesitamos desarrollo, y lo otro pues es llegar a estos grandes acuerdos donde la minería pueda ser un desarrollo nacional, no un desarrollo de las transnacionales. Y ahí rechazar, ¿no?, lo que significa esta intención del presidente Noboa y de sus familiares, de su círculo cercano, donde ellos tienen inversión en el sector minero en el país. Revisaba unos datos, alrededor del 30% de lo que mueve la economía de las mineras en el Ecuador tiene capital nacional, y entre ellos la familia del presidente. Eso te muestra que ellos están interesados en hacer negocios y no en responderle a la gente. Entonces ahí tenemos una reflexión urgente para toda la sociedad ecuatoriana y nuestra generación, usando también la tecnología. Cambiando un poquito de tema, Juan, vamos a hablar ahora acerca de la crisis carcelaria aquí en Ecuador. ¿Qué opinas acerca de esta problemática social que está latente? Bueno, la crisis carcelaria es el resultado de una desinstitucionalización, es decir, un rompimiento del Estado como tal. Nos han vendido la idea de que eliminar ministerios hace al Estado más eficiente, y tú ves como desde la época de Moreno se cambiaron lógicas esenciales, y que no se quedan en ideología, sino se quedan en entender que el Estado tiene que ser ese gran regulador, y peor aún, no haber entendido lo que significaba el Plan Colombia, o sea, 2015-2016, donde llevó a mucha gente que estaba ya en la guerrilla a tomar. Unos salieron de esa lógica y otros entraron a otros grupos delictivos. Entonces ahí tienes tú un cóctel que se termina juntando con datos. Por ejemplo, ya el Ecuador en 2019 tenía 40,000 jóvenes en pandillas, y hoy ese número estará fácil 50,000 o más. Entonces tienes ahí un caldo de cultivo para esta crisis de materia de inseguridad, y con todo el rompimiento de lo que significa el sistema de justicia en el país y las corruptelas, la narcopolítica, tienes ese resultado, ¿no? Las cárceles administradas por los grupos delincuenciales. ¿Cuáles son las medidas necesarias para controlar esto? Mira, yo primero creo que hay una urgencia de sentido común. Qué pena el presidente Noboa que hable de que hay que trabajar un poquito más para alcanzar al postre. Cuando tienes un país en donde la gente, los jóvenes profesionales,
tenemos 2 o 3 trabajos y no llegamos a fin de mes. Y muchos de esos trabajos, siendo profesionales, no los podemos ejecutar en la rama para la cual nos hemos educado. Entonces, no hay un sentido común, no hay un sentido nacional, de país, de patria. Y eso es, creo que yo, uno de los puntos centrales a entender. Y como te decía, ¿no? El gobierno está preocupado por resolver problemas o intereses de los grupos económicos a los cuales representa y, sobre todo, seguir una agenda precaria que te exige el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Juan, por compartir tu tiempo en este espacio y respondernos a estas dudas que la ciudadanía tanto necesitaba escuchar. Esto es Econews y mi nombre es Amaya Sevilla. Muchas gracias, Amaya, y pues ya todos los que se han conectado.